Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día jueves 16 de junio, justo a un mes de la fiesta de la Virgen del Carmen de la Tirana. Algo vamos a hablar de eso, le vamos a pedir la opinión a nuestros invitados, pero fundamentalmente queremos hablar de la Convención Constituyente, queremos hablar de la nueva Constitución y sobre el tema del Estado regional, un tema súper relevante que tiene múltiples aristas. Así que queremos darle la bienvenida de inmediato a nuestros invitados. Está con nosotros el diputado Renzo Trisotti. ¿Qué tal, Renzo? Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Hace rato que no estaba aquí en el programa, pero feliz de poder debatir y poder comentar distintos temas. Hay tanto tema que poder conversar, así que muy contento de poder estar junto a ustedes. Te habíamos invitado varias veces, eso sí, pero tú no habías podido. Es cierto, absolutamente cierto. Al César lo que es del César. También nos acompaña hoy día el constitucionalista, constituyente Álvaro Jofré, que también ha sido requerido por el canal en numerosas oportunidades, pero siempre ha estado muy ocupado. Hoy día está un poquito más desocupado. Reinaldo, sí, ha sido así de esa manera. Un abrazo gigantesco para ti, para todos los televidentes de aquí de televisión, también a Julio, a William y a todos los integrantes también del canal. Un abrazo. Ok, muchas gracias por acompañarnos. Está también con nosotros Julio Ruiz, ¿cierto? Que es el presidente del capítulo regional de Chile Descentralizado. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Me parece muy interesante debatir sobre el Estado regional que propone la nueva Constitución. Conversar sobre ello y compartir aquí con el diputado y con Álvaro. Ok, bueno, y también le damos la bienvenida, por supuesto, a Omar William, nuestro analista, sociólogo. Y partamos de inmediato, Omar. Ha habido todo tipo de opiniones respecto de este Estado regional y algunos ven en fantasmas, otros ven cosas maravillosas. ¿Cómo ves tú, digamos, para partir el tema? Mira, yo creo que la construcción del Estado regional hay que, en primer lugar, verlo desde un punto de vista de un proceso. Se está iniciando un proceso que pretende otorgar mayores atribuciones a los gobiernos regionales y en particular a las regiones, para que yo diría, lentamente nos vayamos apropiando como región de una situación que se acerque a la autonomía. ¿Qué quiero decir con eso? En primer lugar, que podamos efectivamente impulsar proyectos de desarrollo que son importantes y necesarios para la región. Hoy día el desarrollo de la región, si es que pudiéramos decir que hay desarrollo, está sujeto a las decisiones principalmente del centro, de un Estado centralista, que se expresa y se materializa a través de un control de las finanzas públicas, como es lo que ejerce la dirección de presupuesto. Yo tengo algunas cifras que quiero después comentar con nuestros invitados respecto a una mirada de cómo podríamos, o qué es lo que está sucediendo con la generación de recursos por parte de la región. Pero creo que es un proceso en que poco a poco tenemos que irnos apropiando, porque, en mi opinión, el centralismo no produce desarrollo regional. Muy bien, partamos con nuestros invitados, con el constituyente, con Álvaro Jofré, quien tiene mucho que decir respecto a este tema, porque una de sus motivaciones precisamente cuando se postuló para ser constituyente tenía que ver con el trabajo a desarrollar con las regiones. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Por dónde partimos este tema? Uy, da para mucho, Reinaldo, y al final no sé si nos dará para este capítulo para hablar de todos los temas que se habló, y quiero decirlo, yo también fui parte también de integrante de la Comisión de Forma de Estado, que ve este capítulo de organización territorial, el de la descentralización fiscal, la organización fiscal, los principios que deben tener también las regiones, las discusiones que se dio a este Estado regional. Y creo que hay que hablar mucho de este tema. Yo tengo luces y sombras, Reinaldo. De repente, cuando te colocan en la mesa, yo eso lo conversaba con Julio, en una reunión que tuvimos también para poder conocer también la mirada también más regional, y qué estaba colocando también la Fundación Chile
descentralizado, con la mirada también desde Tarapacá. Y me asustó la primera propuesta que llevó la propia comisión de esto, de colocar en la mesa esta asamblea regional legislativa, y ahí donde colocamos todos los acentos. Yo creo que más pensando en un federalismo y quitarnos todo lo que ha ocurrido durante todo este tiempo como república, Reinaldo. Sí, Julio, por dónde parte el análisis? Sabemos que hay muchos temas. Bueno, yo creo que efectivamente comparto lo que decía Omar. En general, el proceso constituyente y en particular la forma de Estado que se ha propuesto como Estado regional es un proceso. Lo interesante a mi juicio son varios aspectos que hay que tener presentes. Más allá del debate que hubo en las comisiones y en los plenos, lo importante es el texto final, que eso es lo que se va a votar, ¿no? Lo demás queda en la historia desde el punto de vista concreto del proceso. Y en ese sentido, yo creo que efectivamente se avanza en la posibilidad de que se habilita, en materia constitucional, el concepto que quiero usar, habilitación, a las regiones y a las comunas, para que puedan impulsar de manera mucho más autónoma, sin tutela política, ni fiscales, ni financieras, desde el punto de vista del centro, políticas de desarrollo regional, programas de desarrollo regional. Se le entregan competencias y atribuciones para ese efecto. También se habilita desde el punto de vista financiero para tener en consideraciones. Muchos de los aspectos tendrán que ser, sin duda, regulados a través de la legislación que derivará de este proceso constituyente de ser aprobado en el plebiscito de salida este nuevo texto que se propone. Entonces yo lo miraría de manera optimista, porque lo que se coloca en el centro es poner fin a un asfixiante centralismo que no ha permitido que las regiones se desarrollen de manera equitativa jamás en el concierto nacional. Renzo, ¿cómo ves tú el vaso medio lleno o medio vacío? A ver, también creo que, yo creo que es un símil un poco de lo que ocurrió en la convención. Aquí creo que hay que hacerse cargo que el 80% de los chilenos y chilenas se manifestaron en el plebiscito con la intención de poder cambiar las cosas. Y por supuesto que cuando uno es regionalista, obviamente te toca evidenciar un centralismo exacerbado y una resolución mucho más lenta de los problemas que se tienen en regiones producto de quizás de esa desconexión. Pero así como habían una gran cantidad de expectativas, yo creo que esas derechamente a través de la forma que nos proponen, a mi juicio no es la adecuada. Yo creo que acá, como muchos artículos, puede haber una buena intención, pero creo que se pasan bastantes pueblos no solo en el proceso que ustedes plantean, sino que con un inicio que nos hace pensar en cierto grado de incertidumbre, porque hoy día efectivamente las normativas que hoy día tenemos, ya hemos visto que hemos bajado de 499 artículos, vamos a no sé cuántos, ya se han ido reduciendo hartos, por tanto 380 y bien, sí, poquito más de 380. Exacto, es decir, hoy día es muy difícil poder referirse de manera tajante cuando se le sigue cortando, editando y tratando de arreglar los condoros previos que se habían mandado, pero en términos generales y basándome quizás en el borrador que se entregó en la ciudad de Antofagasta, hoy día efectivamente vemos un buen espíritu de una mayor descentralización que es evidente, pero cuando esto uno no solamente lo ve a nivel regional, sino que además lo ve en comunas o lo ve en territorios, y con facultades tan importantes desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista político, por supuesto que uno ve un sinfín de sistemas, de normativas en el futuro que a mi juicio va a terminar enredándolo todo, y tal como ocurrió en otras legislaciones, como en Colombia, como en Ecuador, termina todo judicializado y se genera una frustración muy grande respecto de las expectativas versus la realidad. Sí, ¿hay algunos elementos para entrar ya más al detalle, Omar, como la Asamblea Regional, cierto, que reemplaza al Consejo Regional y que es una entidad que tiene también mayores atribuciones? ¿Por qué no nos comentas un poco qué te parece, digamos, y si va en la línea un poco de lo que tú comentabas al principio? Yo creo que lo que hoy día tenemos
no es lo óptimo, pero es un paso. Y en ese sentido, la Asamblea Legislativa o la Asamblea Regional tiene que superar la forma en que hoy día se ejerce el Consejo Regional. ¿Ya? Álvaro fue parte del Consejo Regional y, discúlpame Álvaro, pero tú tienes que recordar que en definitiva los consejeros regionales lo que hacen es aprobar lo que señala el intendente en su época, cuando tú eras pobre, estaba el intendente, y hoy día sucede lo mismo con un gobernador electo. El punto, a mi juicio, es cómo la región debate, conversa, discute, delibera sobre cómo nos descentralizamos. La descentralización no es una varita mágica. Tenemos que nosotros como región apropiarnos, y eso implica entonces discutir los temas de fondo que tiene la región, ¿ya? Y ver cuáles son las soluciones que pueden emanar desde la propia región. Ahora, podemos generar muchas iniciativas que emanen de la región para solucionar sus problemas. ¿Ya? Todos sabemos cuáles son los problemas más urgentes que tiene la región, comenzando por el tema de la vivienda y la pobreza. Pero en la estructura actual, ningún gobierno del color que sea va a poder solucionar los problemas que hay, porque los recursos, nos dice el Ministerio de Hacienda, son limitados. Y aquí quiero yo referirme y aportar una información o un dato que he venido trabajando. En el año 2020, las empresas mineras pagaron al fisco por impuestos, las 3 empresas mineras que hay en la región, me estoy refiriendo a la minería metálica. Por lo tanto, no está incluido Soquimich, no está Cosallas, ni está San Lobos. Pagaron la cifra de 772 millones de dólares. Esos 72 millones de dólares que pagaron al fisco se generaron en esta región. Ahora la pregunta es, ¿cuánto de eso el fisco nos devuelve? Y el FNDR representa el 5,85% de eso que generó la región. Y todos sabemos, los que estamos aquí presentes, que el FNDR no nos alcanza para abordar los temas de fondo. Entonces, avanzar en una asamblea legislativa regional a mí no me espanta. La verdad es que yo creo, y quizá ahí respondiéndole un poco a Enzo, mira, la sociedad está en profunda transformación y las nuevas constituciones, no solamente de Chile, de las que tú, no recuerdo quién mencionó, tú también mencionaste a Colombia y Ecuador, necesitaban dar respuesta a las transformaciones que las sociedades están teniendo. Y lo que está demandando las personas ya no solamente es votar, sino que también ser corresponsable de las decisiones públicas. Y ese es un salto cualitativo y hay que generar esas instancias. Porque si no las generamos, el conflicto social en Chile va a seguir y no se va a terminar. Eso por ahora, mi estimado Fernando. Sí, Álvaro, estas autonomías regionales, ¿cierto? Entiendo, van a poder imponer, por ejemplo, impuestos y también endeudarse. ¿Cómo ves esas posibilidades, digamos, que van a tener ahora? Sí, Reinaldo, pero antes quiero ir un poquito más atrás. Hay que hacer un poquito más también de educación cívica también a la gente que está escuchando, porque va a tener que tomar una decisión súper importante. Ahora se divide totalmente el país. Esto va a tener las regiones autónomas, va a tener comunas autónomas, van a tener autonomías territoriales indígenas y van a tener también territorios especiales. Esa es la conformación que van a tener las entidades territoriales a lo largo del país. Puede ser que también nos toque una autonomía o un territorio especial, tal cual como es, no sé, Isla de Pascua, que está consagrado ya en el texto, o también podría ser también otra parte también del país. Y yo creo que con esa figura hay que trabajarla. Y por eso yo te hablaba de las luces y sombras, algo que decía también Omar, es que cambia la cara, ojo, ojo, no quedó como una asamblea legislativa regional, no quedó de esa manera, ojo. No quedó. Sí, claro. Y lo que es una asamblea regional. Y sí le entrega grandes potestades, ojo con eso, grandes potestades, porque al día de hoy solamente
porque ahora se divide también el poder, es decir, ya no va a estar el Consejo Regional el día de hoy, que es un apéndice del propio gobierno regional, no siendo funcionarios, pero el día de hoy se desliga, ¿cierto? Y pasa a ser como una parte más externa, tipo Congreso Nacional, no teniendo iniciativas legislativas, ojo, no teniendo iniciativas legislativas, sí reglamentarias, pero sí la podría pedirle al legislador teniendo algunas funciones en ese tipo de iniciativas también legislativas. Y queda el gobernador, el gobierno regional, como ejecutivo. Creo que cambia también la base, Reinaldo, y que tiene que aprovecharla. Mi temor, Reinaldo, y lo que siempre yo te he transmitido, es de que el día de hoy, dentro de las transitorias, todos parten de cero. Y eso el temor que yo tengo, persona que he vivido toda mi vida en la región, el tema de las competencias y las capacidades que hay en la región para poder instalar todo lo que nosotros queremos, y las grandes expectativas cuando nos entregan todas esas herramientas es cambiar de la noche a la mañana todo lo que al día de hoy pena en nuestra región. Creo que ahí hay un detalle súper importante. Pero eso que tú señalas, Álvaro, eso no va a ser de un día para otro, digamos. No es de un día para otro. A mí me hubiera gustado, porque nosotros lo propusimos, Reinaldo, que hubiesen regiones pilotos. Como también lo indicó Chile Descentralizado en su oportunidad de ver cómo ocurría esto en regiones, y vamos viendo qué ocurría, pero no de todo un paraguaso. Porque de aquí inclusive, y porque cada uno va a tener sus propios estatutos, no va a haber un símil, no va a haber un estatuto base, que nosotros también proponíamos que se construya un estatuto base para los que no querían construir uno, que partieran de la base. Hablo de un estatuto regional, un estatuto municipal, inclusive el de la autonomía territoriales indígenas, y no fue desechada nuestra opinión o nuestra indicación, nuestra iniciativa, que a lo menos desde el Congreso naciese el estatuto base para las regiones autónomas, comunas autónomas y las demás entidades territoriales que hay en las regiones. Sí, Julio, hay algunas, ¿cierto? Este tema de las autonomías que van a poder poner impuestos regionales, que también han despertado críticas, la posibilidad de crear o generar empresas regionales también, ¿cierto? Poder solicitar préstamos. Hay aprensiones respecto de eso, digamos que las regiones de alguna manera, cada una, entre comillas, se dispare por su lado. Bueno, a mí me gustaría decir un par de cosas previo, voy a responder la consulta. Yo estoy como, si lo miramos desde el punto de vista futbolístico, en un partido en que hay 2-1. ¿Ah? Aquí hay un representante del poder constituido, diputado, hay un representante del poder constituyente, y yo soy un simple ciudadano que represento una organización, una fundación sin fines de lucro, transversal ideológicamente, porque hay hombres de centro derecha, de centro izquierda, que buscamos y propiciamos la descentralización del país con el lema justamente: Chile será descentralizado o no será desarrollado. Ese es el punto fundamental. En este sentido, además, dos consideraciones adicionales respecto a lo que se ha conversado para entrar al tema financiero. Aquí lo que se está proponiendo es un proceso de descentralización en la cual se establecen autonomías, y quiero decirlo claramente, no habrá descentralización sin autonomías. Es decir, es autoengañarnos pensar que puede haber descentralización sin autonomía política, administrativas y financieras. Eso está demostrado empíricamente en todos los procesos de descentralización del mundo, si lo miramos desde el punto de vista de la evidencia. Y yo prefiero hablar de evidencia en esa materia. Y no hay caminos, no hay modelos para avanzar en ese proceso. Cada país tiene su particularidad. En segundo lugar, se produce autonomía, pero con coordinación del Estado. Aquí no es un archipiélago de autonomía. Es decir, esos son fantasías que nos podemos generar porque hay una coordinación del nivel central y a través de varios mecanismos que podríamos explicitar después. En tercer lugar, a propósito de lo que decía Omar, es una descentralización con participación, porque aquí lo que tenemos que poner en el acento es que estamos viviendo una crisis política en el país.
No podemos olvidar eso. Una crisis política y de lo que se trata, como lo ha dicho, por ejemplo, un cientista político connotado hoy día, que es Juan Pablo Luna, de la Universidad Católica, la forma de resolverlo, que no lo resuelve en sí la Constitución, pero puede habilitar procesos en aquella dirección, es reconstruir desde la base, territorialmente hablando, desde la misma base, la comunidad política. Y eso se pasa con participación ciudadana y se crean mecanismos justamente para ser protagonistas en esta materia. Y podríamos hacer un debate a propósito, reconociendo aquí un representante de la UDI y de Renovación Nacional, qué papel han jugado los partidos políticos en nuestra región, todos, ojo, centro, derecha e izquierda, en configurar una arena política, un escenario político deliberativo y no solamente en función de políticas nacionales o concursos de cargos, para decir las cosas como tal. Y eso es un elemento que tenemos que abordar y hay una responsabilidad del sistema político local y que yo quisiera profundizar en el momento. Ahora, en relación a la pregunta que tú planteas, efectivamente, la descentralización fiscal tiene dos componentes siempre. Uno, descentralizar el gasto, es decir, que haya mayor autonomía de gasto en el espacio subnacional. He escuchado ayer, un debate de la CEPAL con el Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y un experto de la CEPAL decía que el FRR representa, en el marco del presupuesto, de todo el presupuesto del público, solo el 2% es de autonomía de gasto subnacional. El 2%. Nada. Tremendo el dilema. Entonces, la descentralización del gasto es clave, pero también es importante avanzar en la descentralización del punto de vista de ingresos, es decir, que se generen ingresos propios del punto de vista de los ámbitos territoriales, y que tendrá que regularse además con una ley de rentas regionales que siempre hemos buscado todos los que estamos aquí presentes, ¿no? Ahora, en relación a la posibilidad de endeudamiento, efectivamente existe la posibilidad de pedir préstamos, pero que está muy regulado en base al concepto de responsabilidad fiscal. Incluso más, no se puede hacer gastos para gastos corrientes, por ejemplo, para endeudarse. Segundo, tiene que ser un porcentaje del presupuesto del gobierno regional. Tercero, si hay mal uso de eso, es el que pide el préstamo el que se hace responsable y tendrá que pagar, según una ley que tendrá que determinarse, está establecido la norma constitucional que se propone, resarcir la eventualidad de que se incurra en una de financiamiento finalmente desde el punto de vista de las arcas fiscales regionales, ¿ya? Ahora, respecto de tributo, no es solamente por ley se pueden hacer tributos, no tiene potestad las regiones ni los municipios de crear tributos distintos. Lo que podrá en el marco de la ley, y tendrá que establecerse la ley como existe en algunos componentes hoy día ya en el municipio, definir ciertos rangos de tasas, ¿ya? Que podrán establecerse de acuerdo a la normativa que se establezca. Entonces, todo esto está bajo el concepto de mayor autonomía en el marco de la Constitución y la ley, pero con el principio de responsabilidad fiscal. Entonces, me parece esto razonable. Ahora, lo que pasa es que muchas veces me ha tocado tener experiencia con colegas extranjeros en materia de desarrollo territorial y siempre dicen, oye, los chilenos que son temerosos, siempre están planteando los temores para el cambio, ¿ah? Y necesitamos provocar cambios, y es la única forma de poder contribuir a resolver en parte la crisis, sabiendo que la Constitución no resuelve los temas políticos de fondo, pero sí habilita para que eso vaya aconteciendo. Sí, Renzo, hay una serie de ciertas disposiciones o cortapisas que uno podría llamar a todos estos cambios que de alguna manera, ¿cierto?, están pensados, digamos, en que no se le pase la mano, ¿cierto?, en que no se, entre comillas, como se dice en buen chileno, se arranquen con los tarros las regiones. Hay, ¿cierto?, mayores atribuciones de la Contraloría, posibilidades, digamos, de que las autoridades también puedan ser cesadas en sus cargos. O sea, también ahí, digamos, los convencionales se preocuparon del tema. O sea, hay, por lo menos los que defienden el texto, señalan todo esto. A ver, yo creo que, y para ser súper franco, yo creo que hubo poca preocupación, hubo poca diligencia en muchos de los artículos, y esta mayoría circunstancial, por Dios, que se hizo sentir. Aquí creo que esta es una constitución que obedece principalmente a un modelo ideológico de un determinado sector y no consideró una parte muy importante de la realidad de nuestro país. Pero yendo directamente a la pregunta,
Yo creo que hoy día, por supuesto, volvemos a lo mismo. Yo creo que acá pueden haber súper buenas intenciones. Y lo que algunos tenemos ciertas aprensiones, esa es la receta que nos están proponiendo. Y tomando ciertos puntos de los que se han planteado por los distintos aquí panelistas. Por una parte, tenemos plena autonomía, tal como yo lo planteaba, administrativa, financiera, pero por otro lado, hay normas de responsabilidad muy estrictas que pudieran quizás modigerar que llegara un populista que se lo ponga a gastar todo, porque en definitiva debería responder con su propio patrimonio, pero sin tributos. Entonces al final vemos de que aquí se está levantando un castillo maravilloso respecto de lo que se pudiera venir, y creo que esto derechamente no va a ser así. Muchos estamos viendo esto, dado el discurso que escuchamos, es que acá en definitiva tenemos estos como tigres o leones, pero sin dientes ni uñas. Entonces uno hubiera esperado que fuera un proceso mucho más escalonado. Álvaro quizás lo puede explicitar de mejor manera, pero en todas y cada uno de estos acápites, de cada uno de estos artículos, siempre hubo una propuesta que tenía por finalidad llegar al mismo objetivo, pero de una manera mucho más gradual, y haciéndonos cargo de algo que a mí sí me preocupa, que es la equidad y la solidaridad que tiene que existir. Algunos plantean que está todo resuelto de manera maravillosa, y sabes que uno lo va aprendiendo. Por supuesto que yo soy diputado de la República de Chile, pero yo debo reconocer que me siento más diputado de la región de Tarapacá, y uno por supuesto que considera la propia realidad, y uno en toda la normativa y proyectos de ley, uno quiere que más gente de la minería sea de acá, uno quiere que haya más tributos regionales, porque efectivamente las mineras están en nuestro territorio, pero de repente uno habla con el del sur, y me voy por ejemplo a los de la Araucanía, que hoy día es una de las regiones más pobres, y me dicen, pero ¿te das cuenta lo que nos estás pidiendo? Es que hoy día, porque en tu región tienen unas circunstancias excepcionales, porque la minería se les va a acabar, lo quieren todo para ustedes, pero se olvidan de nosotros. Esa normativa mucho más integral, que yo entiendo que acá se establecen los principios, las constituciones siempre dan los principios, y tendremos después en el Congreso Nacional de aprobarse de que hacer leyes. Tenemos un estudio que plantea que hay por lo menos, por lo bajo, 61 textos legales de distintas materias que son necesarias de implementar en el corto plazo para poder llevar adelante muchas de las ideas. Por tanto, de nuevo vuelvo a que aquí hay mucho voluntarismo, mucho hacernos cargo efectivamente de los problemas que hemos evidenciado todos por este centralismo exacerbado, pero definitivamente muchas veces al hacer un análisis detallado vemos que muchas de esas normativas va a ser muy poco practicable, o con una serie de problemáticas que nos vamos a ir dando cuenta en el camino. Muy bien, Renzo. Bueno, vamos a hacer un alto, ¿cierto? Se pasó volando ya el tiempo del primer bloque del programa. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso en Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos conversando, ¿cierto?, sobre el Estado regional, que hay que votar luego ya el 4 de septiembre. El 4 de julio se va a entregar, ¿cierto?, el texto definitivo de la nueva Constitución, y es importante estar bien informado, leer, ¿cierto?, informarse, los pros, los contras, en fin. Omar, seguimos hablando de regiones. Hay harto tema. Esto de las autonomías ciertos regionales, y de la posibilidad de crear incluso estados, cierto, una manera, en las regiones que tienen más componente indígena, también ha despertado bastante crítica eso. Pero mira, lo que pasa es que nosotros a veces no miramos más allá de nuestras fronteras, y yo no me preocupo un poco lo que señalaba Renzo, que dice, nosotros nos queremos quedar con todo. Yo creo que no. Yo creo que cuando yo hablo de que lo que produce la región, un porcentaje importante de lo que produce la región, cuya cifra del año 2020 yo la di a conocer, es un porcentaje que se queda en la región, ¿ya? Si pero alguien, Omar, alguien va a perder, digamos.
¿cierto? Porque una torta, alguien va a cortar. No. Sin duda, si alguien tiene que pagar la cuenta. Pero espérate. A ver. Aquí lo importante la cuenta es que la paga el centralismo. Desarrollen sus propias capacidades. Basta de paternalismo. El punto aquí, cortémosla con el paternalismo que el papá Estado tiene que darle algo. No, si las regiones tienen sus capacidades, tienen sus recursos y tienen que desarrollarlo. Y ese desarrollo no puede depender del centro. Ese es el punto. Si uno revisa, ¿ya? Sí, no, pero el punto, Mar, es que si, por ejemplo, nosotros queremos tener nuestro propio metro, digamos, un sistema de tranvía, ¿cierto? Así como hay en Europa, que son tan bonitos. Bueno, de alguna parte hoy día no podemos. Podríamos con la nueva constitución, pero bueno, entonces Santiago no va a poder seguir haciendo líneas y líneas del metro, digamos, porque esos recursos que hoy día los están utilizando ellos, ahora los vamos a usar nosotros directamente en la región. Pero sí, obvio, es mi plata, la plata es de Tarapacá. ¿Me permiten una reflexión? No es tu platita. Ok, a ver, sí, está claro el punto, Julio. Mira, y yo creo que, a ver, partamos de un dato de realidad que yo creo que todos compartimos. Existe inequidad territorial en Chile. Eso es un dato de la realidad, están las evidencias en todos los planos. Y no solamente entre regiones, sino al interior de nuestras regiones. Es decir, en Tarapacá, las condiciones de vida. Hoy día salió el informe de la Cámara de la Construcción, ¿no es cierto? Y compara Iquique, Alto Hospicio, es tremendo. Y si vemos el tema de la pobreza multidimensional, el promedio regional es muy distinto a la pobreza multidimensional en Huara, en Colchán, etcétera. Es tremendo las diferencias que hay. Bueno, entonces eso es parte de un problema que tenemos que abordar desde el punto de vista de la política institucional, por cierto, para resolver estos temas. Punto 1. Punto 2. Desde el punto de vista de la distribución de recursos fiscales públicos, siempre hay dos principios de distribución. Uno, en principio poblacional, distribuyo per cápita. Si distribuyo per cápita, Santiago, Valparaíso, Concepción, Biobío van a llevarse la torta. Incluso si lo midiéramos porcentualmente por pobreza, ¿ya? Pongámosle, donde hay más pobreza, y donde hay más pobreza es donde hay mayor concentración de la población, por tanto igual le tocaría más. Ese es un principio. El otro principio de distribución fiscal es por principio territorial, ¿ya? Tratar de ecualizar, digamos así, la distribución entre territorios, y siempre tiene que haber un mix en ambos dos elementos. Ahora, a propósito de lo que decía el diputado, de que queremos quedarnos con el cobre y con la riqueza. No se trata de eso, se trata simplemente de buscar una equidad territorial, y la Constitución plantea como elemento fundamental del Estado central y de todas las autonomías, plantea el tema de la solidaridad, de la justicia territorial y de la equidad como principios constitucionales, efectivamente. Eso tendrá que regularse en la normativa ya financiera propia de distribución de los recursos públicos. Pero faltó algo, Julio. Sí, perdón. Julio, pero faltó algo. A ver, puede faltarme, porque acá Reinaldo, porque eso es súper importante, por eso que yo no estoy con la tesis de cómo se llama de Julio, que solamente tenemos que analizar lo que está en el texto. Muy por el contrario. Es que eso es lo que va a votar la gente. Por eso estoy yo acá, por eso que como tú también tienes que contar lo que ha sucedido dentro de la prueba durante todo este año. Inclusive, fue la Cámara Chilena de la Construcción, los usuarios de Zona Franca, el Colegio de Contadores, mujeres de la región de Tarapacá, y en fin, muchas entes gremiales de la región de Tarapacá colocaron una iniciativa que por supuesto yo la propicié, porque 15.000, 25.000 firmas en una región era muy poco probable, pero sí lo sacamos, esto del principio de la proporcionalidad. Julio y Reinaldo, para todos, y hizo caso omiso la comisión. El principio de la proporcionalidad de los recursos, el que más aporta al erario nacional, sí, un poquito más de la torta. Por eso, Julio, por eso, Mar, y querido amigo, y Renzo, tú lo sabes porque te lo he conversado totalmente, es que este texto constitucional está sesgado, porque toda indicación, toda cosa que nosotros colocamos, y yo como Álvaro Cofré, claro que yo soy de Renovación Nacional, pero vengo de una zona extrema, ¿cierto?, de zonas rezagadas, ese tema a ellos incluso, yo vine a la ciudad de Iquique, ¿quién hizo la presentación para que no se notase el tema político? ¿Sabes lo que le hizo?
la hizo la Cámara Chilena de la Construcción en vivo en directo de su oficina para toda la comisión. No fuimos tomados en consideración las zonas extremas. Y yo entiendo por supuesto a Renzo, porque uno es también convencional para todo el país, porque nosotros tenemos las capacidades, ya sea Antofagasta, Atacama, lo puede tener también Coquimbo, la podemos tener en el caso de nosotros, pero el caso de Magallanes no la tiene, el caso también de Aysén no la tiene, Arica, Parinacota no tiene esa posibilidad de poder gobernarse, autofinanciarse con sus propios recursos. Y acá tiene que ver el tema de esto de que tiene que haber justicia territorial. Pero ojo, acá hubo una situación de verdad, de una mirada que a nosotros, a la gente de centro derecha, al del sentido común, desde el territorio, desde la zona extrema, que no fueron tomados en consideración, Reinaldo. Sí. A ver, ¿quién estaba? Renzo, te tocaba a ti intervenir. Sí. Yo vuelvo que este fue como un sueño que se fue convirtiendo en una pesadilla directamente. Es una caricatura, por Renzo. Es que no es una caricatura, no es una ¿sabes caricatura. Lo que pasa? ¿Sabes, Renzo? Yo, por lo menos era mi intención cuando me invitaron, debatir el mérito de la propuesta. Yo Yo no, creo pero que la ciudadanía tiene que informarse, sin duda, y hay un texto y hay que discutir sobre ese texto, que la gente informadamente podrá votar. Por supuesto, pero es rechazo. Es obvio. Pero esa es tu opinión. La ciudadanía tiene el deber de informarse, pero yo no me puedo coaptar respecto de la evaluación que me iba haciendo respecto de lo que hoy día tenemos sobre la mesa. Hoy día efectivamente, vuelvo a insistir, esto quedó, mira, y es cosa también de escucharlo a ustedes, porque también en su lenguaje, claro, quizás no son tan directos como yo, pero llegamos al mismo objetivo de poder marcar una determinada posición. Hoy día, basado en los mismos criterios que tú has planteado, de población, de territorial, vemos al presidente Gabriel Boric hace unos días atrás con algo que yo destaqué. Yo soy de los políticos que tengo la capacidad de poder evaluar positivamente aun cuando se piense distinto a mí y de criticar a los del mismo sector, y tal como me ocurrió en varias oportunidades durante el gobierno del presidente Piñera. Y una de las cosas que uno pudiera destacar es que se considerara la región de Tarapacá como una zona, como una región dentro del plan especial de zonas extremas. Y viéndolo como una forma de poder generar mayores recursos para nuestra región y así resolver muchos de los problemas que hoy día tenemos. Pero esta, que es una herramienta actual, nos damos cuenta de que requiere de una implementación, y eso es lo que quiero plantear. Muchos han dicho que esta constitución viene como que a resolverlo todo, o es un proceso gradual que he escuchado acá, o nos senta las bases para poder hacerlo. Pero creo que cada una de esas normas hay que aterrizarlas. Este mismo programa de zona extrema se implementó en Arica hace muchos años atrás. Hubo años, y varios años, donde esto no generó prácticamente ninguna iniciativa, porque había que tener una cartera de proyectos, no hay un fast track para poder desarrollar esto, sino que se tiene el mismo Sistema Nacional de Inversión con el Ministerio de Desarrollo Social, con la ejecución, después pasaba en ese minuto al GORE. Es decir, hoy día existen herramientas que son mal implementadas. Entonces, cuando me vienen a decir de que aquí, por estos cambios que se están haciendo, se va a generar toda una transformación, yo quiero aterrizar y poner la pelota sobre el piso. ¿Será la propia ciudadanía efectivamente decía si aprueba o rechazo? Si lo único que yo estoy haciendo acá es plantear de que uno evidencia en determinados sectores en que le entregan una serie de cualidades que a mi juicio no va a entregar la Constitución, y creo que eso es el deber nuestro, poder decirlo en este programa y en cada uno de los foros que me inviten. Reinaldo, y si tú nos permites una cosa, y es súper importante, que nosotros somos de regiones, nos vamos a quedar acá, Omar, que tú estás dentro también del propio gobierno regional, y esto va a ser un candado para nuestra región. Cuando hablamos que el artículo 7 de la Comisión de Forma de Estado, tú hablas del 148 del borrador, que habla que los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre, previo e informado. Eso de verdad, Omar, Julio, y por supuesto cuando tú lo conversáis con la gente experta, ¿cierto? Entre ellos la Fundación Chile Centralizado y los demás que han trabajado por mucho tiempo,
Esto es un tema súper como de verdad un tapón a lo que nosotros queremos. Este consentimiento ya no es una consulta bajo el convenio 169 de la OIT, no, ahora está constitucionalizado que tú vas a tener que, no solamente consultarle, si él te da el consentimiento para hacer algo. Y en todo territorio, la región de Tarapacá, de verdad por un tema, no me he metido más allá, pero voy a tener que meterme en el tema de la CONAI y también bienes nacionales. ¿Qué tanto territorio tendrán las autonomías territoriales indígenas futuro? Porque toda cosa, ojo, y que no solamente en el propio territorio, sino toda cosa que a ellos se le atañe, va a tener que ser no solamente consulta, sino tiene que darle el consentimiento a cualquier obra que se haga. Entonces, no coincide lo que nosotros queremos hacer, ligereza, mayor autonomía también, darle mayor prontitud a temas que, como se ve que a nivel central te está taponeando por un tema de burocracia. Imagínate con este artículo que ya está constitucionado, el tema del consentimiento libre de estas naciones preexistentes y pueblos originarios. Sí. Julio. Sí, bueno, yo creo que este es un debate en curso, justamente. Los partidos que representan Renzo y Álvaro ya tomaron una definición de votar en contra del texto. Si hay una definición política y sobre el cual me imagino ellos están reflexionando como parte de esos partidos. Yo lo hago ya simplemente desde el punto de vista de un ciudadano que participa en una fundación que promueve el proceso de descentralización y que creo que justamente contribuye. Sin duda hay aspectos que pueden perfeccionarse, como todas las normas, y ese es parte del juego democrático que se abriría con el nuevo ciclo político que se inaugura de aprobarse el proceso plebiscitario de salida. Ahora bien, yo creo que en el caso que hace referencia Álvaro, sin duda es un elemento a tener en consideración, porque, entre paréntesis, respecto a los territorios indígenas, no está definido cuáles son los territorios indígenas, ¿no? Especiales, autónomos, sí, lo deja en materia de la ley. Por tanto, eso es un elemento, podría ser una lógica de embudo en el fondo, ¿no es cierto?, que va a permitir acotar por consulta, por cierto, a los pueblos originarios del punto de vista, y tiene que ser a solicitud de los pueblos originarios, ¿no? Lo que va a conllevar aquello. Entonces, eso es un proceso en curso como para inquietarse anticipadamente. Pero lo interesante, desde el punto de vista constitucional, a lo menos la apreciación que tengo, es que lo que se busca en parte, creo yo, independientemente de los elementos, los matices que pueden haber en la materia. Perdón, Julia, ¿no te parece que vos solamente hay que preocuparse ¿no te parece grave el tema de cómo se llama este texto? Que no solamente en los propios territorios, sino cualquier situación que a ellos le atañe, ya sea en salud, educación, cualquier cosa, le tenéis que preguntar encima que debe tener su consentimiento. ¿No lo encuentras grave? No, yo no lo encuentro grave. No entiendo que sea. Perdón que interrumpa, yo no lo encuentro grave. Omar. Es más, dale. siempre consultarnos. Siempre deberían de consultarnos sobre materias que atañen a la existencia nuestra. No solamente a los pueblos indígenas, también a nosotros como ciudadanos. Deberían de consultarnos permanentemente. Fantástico, pero no el consentimiento libre. Es el consentimiento, es decir, tú tenés que preguntarle a los pueblos indígenas si te da el dedo para arriba, es como Nerón, para arriba, para abajo. No, pero es una caricatura, pues, algo. No, ojo. No, yo te estoy leyendo. Oye, no, Omar, ojo, no, yo te estoy leyendo no interpretación, te estoy leyendo el artículo 148 del borrador, tal cual. Sí, tal cual. No, Álvaro, y incluso, y te voy a colocar algo, Omar, te voy a colocar el día de hoy la están arreglando en armonización, quieren sacarlo. Y está escrito, la quieren sacar, porque me dieron la pata. Perdón, no te escuché bien. Quieren sacar esta norma y quieren dejar la consulta del convenio 169. Y están de muerte los indígenas porque se la quieren sacar. Yo no sé si va a tener los votos. Bueno, pero es un embarrado terrible, ojo. Es un proceso en curso, entonces. Sí. No está... Bueno, nos quedan solamente algunos minutos de programa y quería preguntarle a Renzo, es obvio, digamos, el sector lo ha señalado, ¿cierto? Que van a llamar a votar rechazo. En el evento, digamos, porque se está proponiendo, ¿cierto?, una tercera vía, una posibilidad después de hacer otra constitución, no está muy claro todavía cómo.
¿hay elementos, Renzo, que de este texto que tú rescatarías como para una eventual tercera vía, o sientes que hay que partir de cero y que tiene que ser otro el estamento, digamos, que genere una propuesta de constitución en el evento de que gane el rechazo? No, yo soy de los que creo que la gente y el pueblo de Chile habló fuerte y claro en el plebiscito anterior que quiere un cambio constitucional. Y creo que de ganar el rechazo debe de establecerse una vía para poder modificar la actual constitución. Creo que, mira, quizás la forma sería adelantarme. Acá sobre la mesa hemos escuchado desde que se otorgue la facultad en virtud de una reforma constitucional al presidente Boric para que fuera él quien llame a un plebiscito y donde la propia ciudadanía pudiera elegir si quiere que se llame a una nueva elección para elegir convencionales constituyentes, o lo hiciera el Congreso Nacional, o lo hiciera un grupo de expertos. Eso por supuesto que se tendrá que definir en su minuto. Pero hoy día vemos algunos que hemos entendido de que aquí esto ya no tiene vuelta atrás, de que aquí se requiere una serie de modificaciones, y claro, más que entrar en algunos artículos, por supuesto que hay algunos que me entusiasman de lo que se ha planteado, hay otros que lo encuentro derechamente una aberración, pero en términos generales yo creo que este es un proceso que ya partió, que de ganar el rechazo tiene que seguir con una vía alternativa y que digamos las cosas como son. A eso se abrió el presidente Boric en un inicio y fueron sus propios asesores que le dijeron: presidente, quédese callado porque no puede darle ventaja a alguno al rechazo. El hecho de tener una vía alternativa obviamente le quita votos a la prueba. Si eso fue lo que ocurrió cuando vemos a la vocera de gobierno contradiciendo prácticamente al presidente, tratando de enmendar, efectivamente fue por eso. Pero más que la posición o la ventaja política, yo creo que aquí tiene que existir un nuevo procedimiento y que me encantaría que se definiera antes. No me gustaría que el día 5 de septiembre, al otro día, independiente del resultado, digamos qué es lo que vamos a hacer. Creo que eso obviamente le quita responsabilidad, pero también le quita responsabilidad a este proceso. Sí, Omar, nos quedan nada más un par de minutos. No sé si quieres insistir con algún tema de esto o hablar algo de que habíamos planteado también, ¿cierto? Que estamos en una coyuntura acá en la región con el tema de la tirana. El tema está muy interesante. Ya, o sea, reconozcámonos. Antes, perdona Omar, yo creo que es importante que la ciudadanía tenga claro que hoy día podrán discutir los partidos, hay interés de reconsiderar parte de la historia pasada incluso. Pero lo cierto es que los chilenos estamos convocados a un plebiscito y donde hay dos opciones: apruebo o rechazo. De aprobarse, se inicia un nuevo proceso constitucional. De rechazarse, se mantiene la actual constitución de 1980, jurídicamente hablando, independientemente después que lo que se planteen son reformas, como dijo bien el diputado Trisotti, a esta constitución, que incorpore nuevos elementos si se da ese escenario, pero a partir de la constitución de 1980. Y eso es lo que tenemos que escoger la ciudadanía, nada más, como dato duro de realidad. Me guste o no me guste, es lo que votó y el acuerdo que concurrió el partido Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, cuando se estableció el acuerdo en noviembre de un par de años atrás, ¿no? Marco. Sí, el país ha hablado fuerte y claro, como ha señalado Renzo, pero no solamente en el plebiscito para ver si había una nueva constitución, que fue 80-20, habló fuerte y claro también en la elección de los constituyentes, que la derecha no sacó el porcentaje que aspiraba. Ese es un análisis que tiene que hacer la derecha. ¿Por qué no lograron convencer y lograr un número significativo que le diera un rol distinto? Hoy día, en la convención, la derecha es minoría. Se abrieron las puertas para que entraran nuevos actores políticos, independientes, personas, disculpen la expresión muy genérica, personas que no pertenecen a partidos políticos. ¿Ya? Y eso ha generado la discusión y lo que hoy día hay. Ahora, cuando digo sincerémonos, tanto Álvaro como Renzo
¿ya? Como Julio, como yo, ellos votaron rechazo, Julio y yo votamos apruebo. ¿Ya? Y aquí lo que uno observa es una campaña desatada de desacreditar todo y no de analizar con calma, con tranquilidad lo que implica. La autonomía no son ningún demonio. No son demonios las autonomías. Y que nos consulten, lo que yo diría, mira, ¿sabes qué? No es la constitución que yo quiero, no es la constitución que yo quiero. ¿Ya? Porque he hecho de menos, por ejemplo, ya consultas permanentes a la ciudadanía sobre cosas que le atañen a la ciudadanía. ¿Ya? ¿Por qué sobre la ley del aborto, la ley de eutanasia, se va a discutir un congreso? ¿Por qué no decide eso la ciudadanía? ¿Por qué eso no está consagrado en la Constitución? ¿Ya? Cada vez que le neguemos la participación a los ciudadanos, la toma de decisión de los ciudadanos, lo que vamos a hacer en el contexto de la sociedad que hoy día estamos es generarnos problemas. Eso es todo. Bien. Y respecto a lo que tú quieres plantear de la fiesta, la pregunta que yo ahí coincido con muchos ciudadanos, hay estadios abiertos, hay partidos de fútbol, hay show, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué no puede haber una fiesta popular propia de nuestra región que convoca a una gran parte del país? Sí, solamente un minuto, Renzo. No, solamente plantear de que cada vez que uno levanta sus aprensiones, de al frente he escuchado varias veces que se trata de caricatura. Pero solo me quiero centrar en una. Aquí también se planteó que fue lo que eligió la ciudadanía en un determinado minuto. Es efectivo. Pero aquí creo que quedó demostrado que el no tener equilibrios es nefasto para una democracia. Creo que en la Convención Constitucional no hubo equilibrio y acá la izquierda le puso la pata no solo a la derecha, sino que también a los moderados y al centro político, esas miles de personas que no se sienten identificados ni entre la izquierda y la derecha. Creo que hoy día el no tener los equilibrios suficientes en el propio borrador, creo que es temerario y creo que lamentablemente a lo largo de la historia ha sido el caldo de cultivo para autoritarismos de uno u otro sector. Pero creo que aquí el típico discurso que yo estoy escuchando es que cada vez que nosotros levantamos la voz, del frente se habla de que es una caricatura y muy por el contrario, aquí nos estamos basando en la realidad de tal como ocurrió en otras latitudes y que un nuevo proceso constitucional cuando se han generado tantas esperanzas no resuelve nada. El propio caso colombiano, vimos que hace poco tiempo atrás tuvimos un nuevo estallido social teniendo un nuevo texto constitucional que se le vendió a la gente que lo iba a resolver todo y ya vemos los resultados. Veamos también el caso de Bolivia. Sí. Renzo, preocúpate de mirar el caso de Bolivia. Julio, un minuto. Mira, yo siempre he pensado, y la Fundación así lo ha planteado, y yo lo personal soy convencido de que la Constitución no resuelve los problemas totales del país. Sí, vuelvo a insistir, y lo dije desde el comienzo, genera condiciones que habilitan políticamente para que el ciclo que se inaugure vaya contribuyendo a resolver esos temas. Pero eso en el marco de un juego democrático, ¿ya? Eso es lo fundamental, sobre todo cuando hay un cambio tan notable y que es importante, que ha sido parte de la lucha social, cuando cambia el eje del modelo que está consagrado en la Constitución del 80 como Estado subsidiario a un Estado social y democrático de derecho, ¿ya? Eso es un elemento clave, por cierto, que va a habilitar políticas públicas más allá del catálogo de derechos que se está planteando en este sentido, ¿ya? Ahora bien, como lo decía, y lo dije también al comienzo, el propio cientista político Juan Pablo Luna, yo creo que lo que tenemos que reflexionar todos los actores que nos interesa el ámbito de lo público y de lo político, más allá de algunos que sean actores políticos, es justamente comprender que la naturaleza de la crisis que estamos viviendo implica un tipo de vínculo distinto del sistema político e institucional con la ciudadanía. Ese nexo, a la que de alguna manera hace argumento Omar, de que nos consulte, que se haya más democracia, no solamente en la parte representativa, que hay que perfeccionarla, sino una democracia más participativa, que no se exprese solamente cuando hay que ir a votar de elección en elección, sino que sea incidente
las organizaciones sociales de las comunas, de la región y del país, en las políticas públicas, en la fiscalización, en proponer iniciativas de ley, etcétera. Es decir, hacer mucho más densa el sistema democrático, que es lo que permite justamente fortalecer los actores institucionales para recrear una comunidad política que está deslegitimada. Así es el tema de fondo. Y tenemos que tener conciencia, independientemente de las posiciones que se tenga en esta materia. Y entonces el tipo de vínculo, creo que la Constitución, tal como lo está planteándose con una democracia mucho más participativa, puede ser un elemento contribuyente en ese sentido de habilitar estos procesos. Julio, Álvaro, un minutito final. No, solamente invitar a Omar que lea el capítulo de la democracia participativa y sus características de la Comisión de Principios Constitucionales. Está en el 119, que habla de la democracia participativa, incluso de los mecanismos de democracia directa, participación popular, incluso de iniciativa popular de ley. Aunque no me gusta mucho, pero ahí hay un tema súper importante ahí, Omar, échale un bosquejo, porque cambia mucho el tema de la participación también de la ciudadanía. Pero más allá de eso, como estamos hablando de la forma de Estado, Reinaldo, esto no solamente es lo que ha pasado en la Comisión de Forma de Estado. Lo que yo creo que al día de hoy no va a suceder lo que nosotros queremos como cambio con el bodrio que quedó con la Cámara de las Regiones, Reinaldo. Ese bodrio, cómo quedó, nosotros no nos va a solucionar los problemas en las regiones. La situación que está ocurriendo en el sistema político, de verdad que a mí, hablo en particular, a mí de verdad este asunto no acompaña a esta forma de Estado lo que queremos nosotros impulsar. A nosotros nos mata este semidios, una musculatura con un diente de este volado, que es el Congreso de Diputadas y Diputados, que va a tener todo el resorte y toda la decisión de todo el país, y no el Senado, donde están los representantes de las regiones, el que decide las regiones. No tiene ninguna competencia, ninguna potestad. Es decir, si el día de hoy queremos legislar sobre migración, sobre seguridad pública, narcotráfico o cualquier tipo de cosa, las cámaras de las regiones no tienen la potestad ni tampoco las competencias para poder abordar ese tipo de cosas. Solamente iniciativas de resorte regional que podrán estar. Entonces, de verdad, y aparte que está, yo siempre saco este ejemplo, Reinaldo, ¿cómo voy yo a estar contento si la región de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, que está sobre representado, pero te la doy igual, somos 16 diputados? ¿Y sabes cuánto tiene la región de Valparaíso? 16. Es decir, una región se come a 4 regiones. ¿Cómo voy a estar contento con esa situación? Como quedó en el sistema político, porque por eso yo digo que la Cámara de las Regiones quedó un bodrio. Gracias, Reinaldo. Un abrazo. Bueno, queremos agradecerle, ¿cierto? No vamos a terminar el debate acá, por supuesto, son solo algunas pinceladas. La idea es que la gente se informe, que pueda escuchar, que pueda leer y que llegue a votar informado, ¿cierto? El 4 de septiembre. Ese es un poco el interés de nuestro programa. Queremos agradecerle al diputado Renzo Trisotti, al constituyente Álvaro Jofré, a Julio Ruiz también, ¿cierto?, por acompañarnos en este programa. Muchas gracias. Y Omar, nos vemos en un próximo programa la próxima semana. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Masa Crítica en Iquique Televisión. Gracias por vuestra sintonía.